Hola, muy buenos días y bienvenidos a este canal. Hoy, continuando con lo que inicié en el video anterior, un ciclo de funciones, vamos a ver también una función muy interesante. Les dejo dos casos y posiblemente al final algunos comentarios para un tercer caso. Así que acompáñenme y empezamos ya. Vamos a ver dos ejemplos donde nos es muy útil conocer si una celda tiene fórmula o no. Entonces, por ejemplo, en esta hoja yo tengo una serie de fórmulas que están de color y el resto es para uso libre. Entonces, como esta hoja no puede ser protegida por X razones, entonces, ¿cómo hago para proteger las celdas que tienen fórmulas? O de pronto que tengan algún título, algún texto que no queremos que se modifique. Lo que vamos a hacer es controlar si esa celda que estamos tratando de modificar tiene fórmula o no. Para esto vamos a utilizar el evento Selection Change. Los que están siguiendo el canal bien habrán visto en los videos 45-48, si no los invito a verlo. Entonces, tratándose de un evento de hoja, se coloca el código justamente en la hoja de trabajo. Vamos a seleccionar el objeto, Worksheet, la hoja, y el evento Selection Change. Lo que vamos a controlar es si esa celda activa, que se llama Target, esa celda activa tiene fórmula, y en ese caso le vamos a decir que haga un offset, o sea que se mueva una celda a la derecha. Yo utilicé 0 filas, o sea en la misma fila una celda a la derecha, pero bien podría ser que cuando encuentre una fórmula pase hacia abajo, depende cómo tengan el movimiento de la hoja. Fíjense que si yo activo aquí, se me salta a la otra que no tiene fórmula. ¿Por qué no pasó a esta? Porque esta, si bien no tiene color, también tiene fórmula. Entonces, por eso, cuando yo de aquí hago un Enter, se me va automáticamente a la que está libre. Bueno, si selecciono esa también se me va a la libre, pero si yo voy aquí puedo seleccionarla, si me voy hacia abajo también, y si sigo hacia abajo pasa a la siguiente. Fíjense qué práctico es cuando no pueden proteger la hoja, proteger sí los datos. Ahora, por supuesto que si hacen clic y lo mantienen apretado, entonces se ve la fórmula. Si no quieren que se vea, entonces desde vista van a quitar la opción de mostrar barras de fórmula y entonces ya trabajan con una hoja sin protección pero cuidada. Y aquí agrego una anotación al margen. Si bien yo estoy usando has fórmula para identificar las celdas que justamente tienen fórmula y no se modifiquen, también voy a usar el mismo evento para evitar que modifiquen títulos, por ejemplo, porque a veces los títulos son importantes en un filtro y así. Entonces, en la misma macro donde estoy evaluando si tiene fórmula, también aprovecho y le digo que si la fila del target es menor a 3, entonces seleccione la que está justo una fila por abajo. Y ahora vamos a ver el segundo caso, que esto surgió estos días por una consulta que recibí, donde la persona necesitaba a todas sus fórmulas, o bueno, a la de la hoja activa, agregarle un argumento más. Muchas veces nosotros desarrollamos funciones como esta y después a lo largo cuando empezamos a utilizarlos nos damos cuenta que puede haber un error y nos queda esto y realmente no queda lindo. Entonces, ¿qué faltó? Faltó el argumento cierre. Entonces, así es como la quiere ver y para no hacerlo una por una, lo que solicitó era una macro. Una aclaración, en varias partes del video menciono argumento, cuando en realidad lo que estamos agregando aquí es una función cierre. Cuando digo argumento es porque también pensé al principio mostrarles este ejemplo donde la gente a veces se olvida de poner el último argumento en 0 para que haga una búsqueda exacta y al dejarlo vacío hace una búsqueda aproximada y después les resulta que los datos obtenidos son erróneos. Entonces también pensé que podría ser un buen caso para agregar un argumento más a la función buscar B. Pero en este caso lo que estamos tratando es agregar una función. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es, yo les voy a mostrar dos códigos. ¿Por qué? Porque puede ser que solamente quieran modificar alguna, porque a lo mejor toda la hoja tiene bien las fórmulas, pero resulta que cuando coloco estas nuevas con índice, esta tiene índice y coincidir, les recomiendo que vean el video anterior donde traté justamente ejemplos con estas dos funciones. Entonces, en esta función me olvidé, entonces a lo mejor la necesita solo para esta celda.
Entonces nos vamos al editor y en un módulo tengo una subrutina, le llamé cambia fórmula celda para acordarme que solamente para una celda y la voy a ejecutar con un atajo de teclado. ¿Qué hago? Le pregunto, o mejor dicho le digo que con la celda activa, with active cell, y a continuación todo lo que tiene que hacer o controlar con esa celda activa. Le pregunto si punto, porque no estoy poniendo active cell, entonces solamente punto, has fórmula, entonces, then, armo una cadena donde solamente voy a tomar de esa fórmula que tiene esa celda a partir de la posición 2. O sea que no me tome el igual, sino que solamente empiece desde índice. Y el largo va a ser el largo de la fórmula menos 1, porque justamente le estoy quitando un carácter. Lo que voy a evaluar, si yo ya le coloqué el argumento if error, entonces no necesitaría volverlo a colocar. Por lo tanto, puedo hacer esta salvedad. Si los 7 primeros caracteres de esta cadena que obtuve no es if error, entonces como fórmula al active cell, la fórmula R1C1 va a ser este argumento que quiero agregar, o sea, if error, abro paréntesis, más la cadena y a continuación le tengo que agregar, porque sería a continuación de esto, la coma, o punto y coma me va a resultar aquí, pero en VBA se escribe como coma, y entre comillas, las comillas, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar con 0. Cierro los endif y cierro el endwith. Entonces, como se ejecuta con un atajo de teclado, lo que voy a hacer es probarlo, control F, y fíjense, me puso si error, que es la parte del argumento que le agregué, y a continuación la coma, el 0 y cierro el paréntesis. Si yo hubiese puesto hubiese dejado las doble comillas, entonces como en este caso voy a dejar las doble comillas y vamos a ver también el resultado. Cuando hay comillas hay que volverlo a poner dentro de comillas, por eso aparecen 4. Control F y ya tengo la fórmula correcta. Esto puede ser ejecutado también en todo el rango, o sea, selecciono, depende del contenido de la hoja, también cuánto será la demora en la ejecución de todo el código. Pero bueno, seleccionan cuando tienen, para no estar seleccionando en forma salteada, seleccionan todo el rango y en ese caso, a partir de ahora le hacen control F o la letra que sea y ejecutan la macro. O si no, directamente desde programador, macros, yo tengo aquí cambia fórmula selección. Ejecuto así y no lo voy a ejecutar porque quiero mostrarles antes de que se transforme. Bien, y aquí tengo la otra justamente para todo el rango seleccionado. Como cada vez que yo modifique una celda se va a recalcular, lo que voy a hacer cuando tengo un rango más amplio es decirle, la primera instrucción es decirle que el cálculo pase a modo manual. Entonces, después que haga todos los cambios, que le agregue el argumento a todas las fórmulas, entonces recién ahí que vuelva a calcular, por eso lo pongo al final, otra vez la instrucción Application Calculation XL Calculation Automatic, o sea, que sea el cálculo automático. Entonces, al principio lo pasamos a modo manual y luego empieza un bucle donde le digo que por cada celda en la selección evalúe si tiene fórmula. Si CD has fórmula, entonces arma la cadena como la habíamos visto antes, que toma fórmula de esa celda a partir de la segunda posición y con un largo menos 1. Comparo nuevamente si esa cadena ya tiene la expresión if error al inicio, entonces no lo ejecute, pero si es distinto a if error, entonces a esa celda le coloca una fórmula que va a ser el argumento if error con el paréntesis, nuevamente la cadena que obtuve y a continuación los últimos argumentos que faltan, ¿no? O sea, si devuelve vacío o devuelve 0 o el texto que ustedes quieran. Y así va a ir repitiendo por cada una de las celdas en la selección. Entonces, cuando llega, por ejemplo, a estas que tienen texto, como no tiene fórmula, va a salir y va a seguir con la que sigue. O sea, es un bucle bastante rápido. Entonces, a continuación, cuando terminó de hacer todo el recorrido, ahora sí, paso al cálculo a modo automático y bueno, le dejo un mensaje de fin y podemos probar entonces, fin del proceso,
Entonces vemos que todas tienen correctamente agregado el argumento que faltaba. Incluso estas y estas quedan como estaban. En el libro que pueden descargar desde el blog, que dejo los enlaces debajo de este video, van a ver que la macro que cambia la fórmula de la selección también le asigné un atajo de teclado. Desde aquí le coloqué la letra H. Puede ser cualquier letra siempre y cuando no sea las que utiliza Excel, ¿no? Y un tercer caso donde podrían utilizar la propiedad hasFórmula sería si quieren de pronto pasar celdas que tienen fórmulas a valores. Yo no lo uso mucho porque en realidad me parece que control C y pegar solo valores es más rápido, pero si no tienen la barra de pronto de los menús de Excel les puede servir. Entonces para pasar a valores también recorren la selección y les preguntan que si tiene fórmula, entonces el valor que sea el valor, o sea, no la fórmula. Bueno, espero que les haya gustado el tema y en la próxima creo que voy a seguir nuevamente con funciones porque hay muchas interesantes que no las utilizamos mucho y los espero a todos. Suscríbanse, pongan si les gusta o no, comenten y nos vemos en una próxima. Chao.